Ellie es considerada como la última víctima de Jack el Destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros 4 homicidios ocurridos después de los 5 canónicos. El 20 de diciembre de 1888, la policía encontró el cuerpo de Rose Miley en Clark's Yard, Calehigh Poplar. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, lo que llevó a pensar que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a estas suposiciones, el perito concluyó que Miley había sido asesinada. Casi 6 meses después, el 17 de julio de 1889, apareció el cadáver de Alice Mackenzie en Castle Alley. Tenía una herida de la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de otra víctima del Destripador, aunque su compañero George Baxter Phillips opinó lo contrario de revisar los cadáveres canónicos. Algunos autores sostuvieron que el homicida de Mackenzie había sido imitado el modus operandi de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraban que era obra de Jack el Destripador. El asesino de la siguiente mujer en Whitechapel lo decapitó y le amputó las piernas, arrojando el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pinchin. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no se pudo confirmar que lo hubieran asesinado allí. El cadáver de la última víctima del expediente de Whitechapel apareció también debajo de un arco ferroviario, el 13 de febrero de 1891, en la calle Swallow Gardens. Su cuerpo estaba intacto, excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto a la mujer poco antes con un hombre llamado James Thomas Sadler, quien fue arrestado por el asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack el Destripador, pero fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Ahora, tú que ya lo habías comentado, es cierto. En este punto te voy a preguntar, ¿crees que los demás asesinatos, que en total son 5 canónicos, pero que se le atribuyen más, como 11 o 12 aproximadamente, ¿crees que los demás también hayan sido por parte de Jack el Destripador o, como en su momento lo mencionaron los expertos, solamente imitadores? Yo me quedo con la opinión de que son imitadores, Okay. Yo lo pienso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú ya tienes tu modus operandi, vamos a decirlo así, tu propio sello como asesino, en esos casos, en los seriales, te puedes saltar un paso, a lo mejor, ¿no? Claro. No. O puedes mejorarlo, ¿no? Como te lo dije al final, el último de los 5 canónicos fue una mejora completamente de lo atroz, o sea, una mejora para mal, ¿no? Y en este caso no se nota que sí es como tratar de desviar la atención, o sea, no si fuera un crimen pasional, si fuera un crimen solamente por cometerlo, igual personas igual con problemas mentales o perfiles psicológicos de traumas, como te lo mencioné hace un momento. Entonces, yo en mi caso sí me quedo con la idea y estoy muy seguro de que fueron personas tratando de imitar o tratar de adjuntar su crimen a alguien más que está siendo investigado, ¿no? Y que está en boca de todos. Más sobre todo por lo que hemos comentado anteriormente, que por el contexto histórico y de la ciudad, lamentablemente creo que era común que pasaran este tipo de cosas, ¿no? Solamente necesitaban alguien con quien identificarse, tal vez. Y yo creo que no solamente identificarse, sino también en quién escudarse, ¿no? Claro. Porque generalmente cuando son asesinatos maritales o personas que ya ubicas visualmente, que ya sabes que va a cierto lugar, pues no sé, Juan, el de las verduras va a colgar, o sea, ya sabes para dónde fue, ¿no? Y ya sabemos que siempre se agarra, no sé, a Chuchita, la que siempre le encanta, la que lo tiene enamorado pero sabe que no puede ser suya y se obsesiona y todo esto, ¿no? Entonces como que encuentras también dentro de ese matiz que te da Jack el Destripador toda una sociedad a sus espaldas con personas también con problemas mentales o con suficientes traumas o con suficiente depresión como para llegar al grado de asesinar a alguien y decir, ok, yo no fui, a pesar de que ya sabes que yo voy ahí, o sea, y puede que sea la misma que frecuento cada semana, cada tercer día, con lo poco o mucho que gano. Entonces, tú bien lo mencionaste, es el escudo de la sociedad para mí, en mi manera visual, de una sociedad marginada, de ocultarse tras la sombra de alguien que ya está empoderado, por decirlo así, ¿no? Empoderado como asesino. En esta ocasión, Ricardo, creo que apuntas algo. Yo creo que también
¿cómo decirlo? También coincido con tu opinión. Al final te voy a dar la mía para que más o menos veas por dónde va este asunto. Ahorita ya mencionamos algunos asesinatos, pero sin duda Jack el Destripador en su momento fue muy popular, digo, hasta la fecha, ¿no? Estamos hablando de él en estos momentos. Pero pasó algo muy curioso. Es como te lo comenté con criptozoología, con el monstruo del lago Ness, que casualmente cuando alguien lo vio, repentinamente la réplica de varias visualizaciones en el lago empezaron a aparecer por doquier, ¿no? Okay. Entonces en este caso Jack el Destripador no solamente se hizo en Londres de manera nacional el nombre, sino que también llegó de manera internacional, ya exagerando un poco, tal vez cayendo en lo ridículo de que Jack el Destripador incluso asesinaba en diferentes países. Ok, tan fuerte llegó su... Sí, tal cual. Pero la pregunta es, ¿hubo más víctimas? Y es al punto al que quiero llegar. Además de los 11 asesinatos de Whitechapel atribuidos a Jack el Destripador, la opinión pública también asoció otros homicidios a él, aunque en algunos casos no hubo evidencia para corroborar que dichas muertes realmente ocurrieron. Un ejemplo notable fue el caso de Fairy Faye, el cual se refiere a una supuesta víctima encontrada el 26 de diciembre de 1887 con un estaque en el abdomen. No existen registros policiales de ningún homicidio durante la temporada navideña de ese año, y varios autores coinciden en que este homicida nunca tuvo lugar. Una explicación sugiere que la prensa pudo haber cometido un error al reportar el asesinato de Smith, una de las víctimas canónicas, que tenía un objeto desafilado en la vagina, lo cual pudo haber dado origen al mito de Fairy Faye. Hubo casos en los que las víctimas sobrevivieron a presuntos ataques del destripador, como Annie Millwood, quien ingresó a la enfermería del Warehouse en Whitechapel el 25 de febrero de 1888, con heridas de puñaladas en las piernas y la parte baja del abdomen. Aunque fue dada de alta, falleció el 31 de marzo por causas naturales. Ada Wilson también sobrevivió a 2 puñaladas en el cuello el 28 de marzo del mismo año, mientras que Annie Farmer, compañera de Tobram en la misma hostería, sufrió un corte superficial en el cuello, posiblemente autoinfligido, después de ser atacada el 21 de noviembre. Pero también hay otro caso, y se le titula, El misterio de Whitehall. El caso del torso decapitado encontrado en el sótano de las nuevas oficinas de la Policía Metropolitana el 2 de octubre de 1888 fue conocido en la prensa como el misterio de Whitehall. Previamente, el brazo de la víctima había sido descubierto en el río Támesis y una de sus piernas enterrada cerca del lugar del torso. Debido a la falta de extremidades restantes y la cabeza, la identificación de la víctima nunca pudo ser realizada. Este caso, junto con el hallazgo de la calle Pinchin, uno de los 11 del expediente de Whitechapel, involucrado torsos mutilados de mujeres, fueron catalogados como los misterios del Támesis, atribuidos a un solo homicida apodado como el asesino de los torsos. No se ha confirmado que este último sea el mismo individuo responsable de los crímenes canónicos de Jack el Destripador, ya que su modus operandi difiere significativamente. Este caso es un poquito más sensible y van a entender el porqué, ya que otro caso mencionado fue el del niño John Hill, de 7 años, encontrado el 29 de diciembre de 1888 en Bradford. Presentaba heridas en las piernas, una oreja amputada, el abdomen seccionado y le habían extraído los intestinos y el corazón, similares a los crímenes atribuidos al destripador. Aunque se especuló que podría haber sido obra del mismo asesino, el empleador del niño, William Barrett, fue arrestado pero finalmente liberado debido a la falta de pruebas concluyentes. Finalmente, el caso de Carrie Brown, un estadounidense cuyo cuerpo fue encontrado el 29 de abril de 1891 en Nueva York, también fue comparado con los asesinatos de Jack el Destripador, debido a ciertas similitudes en la brutalidad del crimen. Aunque la prensa hizo comparaciones, la Policía Metropolitana de Londres descartó cualquier conexión entre los homicidas de Nueva York y crímenes de Whitechapel. Estos casos adicionales ilustran cómo los crímenes atribuidos a Jack el Destripador capturaron la imaginación pública tanto en Londres como en otros lugares, generando teorías y especulaciones que perduran hasta el día de hoy. Sin duda, estos asesinatos adicionales a los 5 canónicos más los otros 6 o 7 que se le atribuyen dentro del expediente de Whitechapel, igual son brutales, ¿no? Yo creo que incluso en la misma categoría en cómo se describe a Jack el Destripador, pero como tú lo mencionas, tal vez fue imitadores, ¿no? Sí, o sea, justamente lo que yo venía pensando. Cuando ya se publica un caso,
yo creo que hay gente que tiende a imitarlo, ¿no? O sea, y no vamos a referirnos solamente ahorita en asesinatos, puede pasar en cualquier cosa, ¿no? Futbolistas, en músicos, en, no sé, en escritores. Tiendes a imitar algunas actitudes del otro que te parecen idóneas para lo que tú estás buscando hacer, ¿no? Entonces, con ese contexto lo pongo. Y ya también como que lo que hemos platicado muchas veces en varios episodios, el imaginario colectivo es muy persuasible, ¿no? Juega mucho en el papel, incluso tal vez maquilla un poquito la investigación, la distrae, vaya. Sí, y también eso como que te hace dar pauta a dos cosas. Primero, la disipación de la formalidad que conlleva el caso, ¿no? O sea, que no es simplemente tratado de manera local, como tendría que ser de manera correcta, sino que ya se vuelve internacional. Y la segunda, la leyenda, porque se empieza a surgir la leyenda de algo, ¿no? Entonces se empieza a alimentar, como tú bien lo dijiste, en el periodo de los primeros casos, pues muchos diferían de la apariencia del hombre, no tenían como algo claro, ¿no? Entonces eso también te da pauta que si yo te lo cuento porque yo fui el que dio la declaración, pues tú me vas a creer a mí porque yo soy el que está diciéndolo, ¿no? A pesar de que la declaración no tenga una conjunción de otras iguales, ¿no? Que me pueda apoyar mi idea. Entonces tú vas a decir, no, pero es que Juanito me dijo que es de tez clara, ojos azules y es güero, ¿no? De cabello rubio. Entonces otro te va a decir lo contrario, van cambiando como las manifestaciones de la visualización, ¿no? Entonces eso nos da una pauta que cuando ya se empieza a expandir a otros terrenos y también a buscar que tenga esa misma captación por parte de los asesinos que los cometen claramente, ¿no? Claro. El colectivo, la sociedad empieza a volver a realimentar esto, ¿no? Porque a lo mejor en este caso pudo haber quedado nada más como una plática en este momento de solamente pasó en Whitechapel, pero ahora ya se expandió el rumor nada más, ¿no? La idea de que atormente a las demás personas de que Jack el Destripador pues ya está en tu ciudad, ¿no? O ya llegó a tu país, o ya se expandió, o ya tiene a lo mejor hasta una secta que les enseña cómo hacer las cosas. O sea, como que todo este tipo de ideas también pueden surgir dentro de estas teorías. Y sobre todo que las investigaciones en algún punto tal vez fueron un poco condescendientes con las personas, ¿no? Ya que al ver tantos asesinatos en una comunidad tan podrida como lo hemos venido mencionando, creo que cualquiera es sospechoso. En cierto punto, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, yo creo que puedes tener un sospechoso en tu calle. O sea, así de simplemente. Un sospechoso en cada calle, o puede ser 2 o 3 o 4, o todos en una misma casa, ¿no? O sea, entonces, esto como que te da la pauta de que, tú bien lo dijiste, cuando más podrido está la manzana, más gusanos hay en ella.